Los gigantes patagones defienden las tierras humanas. Dos seres ingresaron y empezaron a regar con esos gases tóxicos. Le puse una máscara a mi padre, que recién despertaba, somnoliento, sin entender la situación. Mientras intentaba hacer lo mismo, pude ubicar la mía y luego cerrar la puerta de la habitación. Le hice señas a mi padre que debía callar. Y nos fundimos los dos en un silencio sepulcral absoluto. De esos que duran segundos, pero toda tu vida pasa por delante. Canal de YouTube Nos Confunden. Ensordecedoras sirenas y alarmas se escuchaban fuera, mientras comenzaban las explosiones. Pero, ¿qué serán esas explosiones?, nos preguntábamos. En ese momento poco importaba, porque el peligro principal estaba justo detrás de la puerta. Una criatura caminaba por el pasillo de fuera, mientras con mi padre en silencio esperábamos lo peor. En ese momento de desesperación miré por la ventana y las sombras de los regadores ahora estaban acompañadas por otras. Unas sombras gigantes se hacían presente. Canal de YouTube Nos Confunden. Le hice señas nuevamente a mi padre para que pudiera observarlo. ¿Será que nuestras plegarias habían sido escuchadas? Los patagones o arcontes estaban dando batalla, defendiendo las tierras humanas, aquellos seres que siempre alejados de la humanidad vivían en soledad en el frío sur, y hoy estaban aquí junto a nosotros, intentando lo imposible. Una batalla que parecía perdida ya desde el mero comienzo. Canal de YouTube Nos Confunden. Los dos seres que teníamos en nuestro hogar salieron disparados hacia afuera. Un sonido desconocido invadía el exterior. Supongo que era el llamado de uno de sus líderes o algo que les avisaba sobre el peligro. Necesitaban a todos los regadores allí, ya que había aparecido una visita inesperada. Estos gigantes no tenían piedad alguna, y si bien muchos caían por los gases que emanaban y los rayos azules de algún tipo de armamento que traían estos seres, muchos otros seguían derribando regadores con su fuerza arrolladora. La diferencia en fuerza física era abismal en comparación. Abrí la puerta entre pánico y asombro, pero con algo de esperanza. No vi ningún ser cruzando la puerta. Hice nuevamente señas a mi padre e intentamos salir fuera, aunque por ese entonces no sabíamos realmente si estábamos mejor fuera o dentro de nuestro hogar. Pero luego de esa experiencia de encierro, esperando por la muerte ante aquellas criaturas, decidimos salir fuera y unirnos de alguna forma a aquellos gigantes arcontes que juntaban grupos de humanos alrededor para socorrerlos. Canal de YouTube Nos Confunden.